El Concilio Vaticano II fue un desastre, el propio concilio fue un desastre como hecho histórico en su convocatoria, en su inicio, en su desarrollo, en su final, en su aplicación, en su interpretación, en su espíritu y en su intención. Nosotros tenemos que reconocer que ha habido un desastre para luego indagar las causas del desastre, porque si aquí empezáramos por decir no ha ocurrido ningún desastre, se ha producido la primavera de la Iglesia. Los que dicen lo contrario son profetas de las calamidades, como dijo Pablo VI, por cierto, en un primer momento de su pontificado. Pues entonces se terminó el asunto, no tenemos nada que discutir. Si nosotros, por el contrario, admitimos que ha habido un desastre, entonces tendremos que buscar la causa del desastre. Y tendremos que buscar una causa del desastre que sea proporcionada a la magnitud del desastre. ¿Cuáles son las causas proporcionadas a la magnitud del desastre? Pues para empezar, yo no puedo sino mostrar mi acuerdo total con don José Antonio. Es decir, la causa inmediata del desastre puede estar en el Concilio Vaticano II, pero hay unas causas mediatas. Es decir, hay que ir a la teología de la secularización, hay que ir al modernismo. Probablemente es el modernismo. Cuando San Pío X en Pascendi, en 1907, dice del modernismo que se ha traducido como la síntesis de todas las herejías, y en realidad lo que dice es el colector de todas las herejías, que es un término bastante más severo todavía. Bueno, pues si el modernismo es el colector de todas las herejías y hay una secta en el interior de la Iglesia que es in sino gremuoque ecclesia, que es el que está promoviendo ese espíritu, eso es lo que luego se ve en la Nouvelle Théologie, es lo que Pío XII intenta atajar en Humani Generis en 1950 y luego don José Antonio lo llama la teología de la secularización. Es ese movimiento espiritual infiltrado en la Iglesia que intentó atajar Pío X, que intentó atajar de nuevo con claridad Pío XII y que en cambio nunca terminó de ser vencido, pero que emergió con particular fuerza con ocasión del concilio. Y entonces es donde hay que decir, aunque las raíces sean anteriores y muy profundas, el Concilio Vaticano II fue un desastre, el propio concilio fue un desastre como hecho histórico en su convocatoria, en su inicio, en su desarrollo, en su final, en su aplicación y en su interpretación, en su espíritu y en su intención. En un célebre discurso pronunciado el 30 de junio de 1972, el Papa Pablo VI afirmaba: «Por algunas rendijas se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios». Y continuaba: «En la Iglesia reina un estado de incertidumbre. Se creyó que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia de la Iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, de tempestad y oscuridad». 10 años más tarde, Juan Pablo II reconocía lo siguiente: es necesario admitir con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas que chocan con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propalado verdaderas herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones y rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por esto en el permisivismo, los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico sin dogmas definidos y sin moral objetiva. ¿Dónde podemos localizar el origen de estas confusiones propias del periodo postconciliar? José Antonio Sayés, en su obra Teología y Relativismo, se muestra seguro de que el descalabro empieza con la llamada teología de la secularización, de la mano de autores de la órbita protestante como Robinson, Budman o Barth, y de otros de filiación católica como Karl Rahner, leídos por infinidad de sacerdotes y seminaristas de su generación, que en muchos casos acabarían colgando los hábitos. Aquella teología, afirma Sayés, que postulaba un cristianismo sin Dios, nos arrancó las certezas de la fe y sembró en nosotros un laicismo que coincide precisamente con los principios del laicismo actual. Aquella teología, en efecto, tiñó de subjetivismo las verdades de la fe, condujo al abandono de la doctrina del pecado original, la adulteración de la escatología o la desmitificación de los milagros de Cristo.
Pero fueron estos teólogos los únicos culpables. Fenómenos como la crisis del sacerdocio y la vida religiosa, el ocaso de las misiones, estrechamente vinculado a la fiebre del ecumenismo, el deterioro de la catequesis, la denigración del pasado de la Iglesia por parte de muchos católicos, la creciente extensión de una moral situacionista o la infiltración de una mentalidad antinatalista que la encíclica Humanae Vitae no logró detener, han sido aspectos que han ido desgarrando la Iglesia en el posconcilio. En declaraciones al Observatorio Romano el 9 de noviembre de 1984, quien por entonces fuera prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, afirmaba: los resultados del concilio parecen oponerse cruelmente a las expectativas de todos, empezando por las de Juan XXIII y siguiendo por Pablo VI. Se esperaba una nueva unidad católica y sin embargo se ha llegado a un disentimiento que ha parecido pasar de la autocrítica a la autodestrucción. Se esperaba un salto hacia adelante y sin embargo nos hemos encontrado ante un proceso regresivo de decadencia que se ha desarrollado en gran medida precisamente bajo el signo de una apelación al concilio y por tanto ha contribuido a desacreditarlo para muchos. Por consiguiente, el resultado parece negativo. Es innegable que este periodo ha sido decididamente desfavorable para la Iglesia Católica. No creo que el concilio pueda realmente ser considerado responsable de evoluciones e involuciones que, por el contrario, contradicen el espíritu o la letra de sus documentos. Mi impresión es que los daños a los que se ha enfrentado la Iglesia en estos 20 años son debidos más que al auténtico concilio, al desencadenamiento en su interior de fuerzas latentes agresivas, polémicas, centrífugas. Son esas fuerzas agresivas, polémicas y centrífugas totalmente exógenas al concilio, o encontraron en él su levadura. Tras la primera fase entusiasta, se requieren instituciones y cuanto mayor es una comunidad de fe, pues más instituciones necesita. Al cabo del tiempo se montan, se estructuran jerarquías y creo que nosotros deberíamos volver atrás, no solo para eliminar las jerarquías normales, pero me imagino una iglesia muy distinta a la que hay. En el fondo, la iglesia como existía, como surgió en el siglo XI con la reforma gregoriana, porque antes no existía el absolutismo papal, antes no existía esa especie de clericalismo forzado, antes no existía ninguna ley general de celibato. Es decir, tenemos que volver a la iglesia del primer milenio y al Nuevo Testamento y tratar de vivirlo hoy. Por lo demás, hay muchas comunidades que funcionan muy bien, donde la jerarquía en este sentido no está. Hay incluso, felizmente, obispos que saben que ellos son los servidores de la iglesia. Convencimiento de que las personas fuera de la Iglesia se pueden salvar. Y felizmente el Concilio Vaticano II confirmó este criterio. Es posible que se salven personas de otras religiones, en primer lugar. Y en segundo lugar, es posible también que personas que sean agnósticas, incluso ateas, se salven si no tienen culpa propia haciendo aquello, y hacen aquello que les dicta sus conciencias. Esa es una afirmación impresionante y espero que algún día el Consejo de Iglesias en Ginebra llegue a hacer esta afirmación, pues de otro modo no podemos representar una fe cristiana humana. Pensamos en una religión que se basa en criterios de autoridad, en la autoridad de una determinada revelación. Por lo tanto, la libertad de pensamiento tiene un margen limitado, el límite es el dogma, y que esta religión sí, que a diferencia de la filosofía, se orienta a nuestra transformación, a nuestra salvación, a nuestra liberación interior. Y estas concepciones han dado lugar a una falacia, y es la que hace creer
que el conocimiento crítico de la realidad, el conocimiento desinteresado de la realidad, es una dimensión y que la transformación y la liberación interior se corresponde con otra dimensión de nuestra experiencia. Pero hay otras formas de vivir la espiritualidad mucho más conciliadoras desde las mismas bases de la teología cristiana. Otras formas que invitan a la trascendencia del yo, a superar su egocentrismo, a abrirse a esa dimensión absoluta, descentralizada, que despierta a una dimensión transpersonal en la que, por otro lado, confluyen muchas otras creencias religiosas. Una dimensión humana de la existencia mucho más originaria que el hecho religioso en sí mismo y, sobre todo, mucho más originaria que el manto de poder y autoridad que la ha silenciado. Yo creo que eso es a lo que ha querido hacer justicia Hans Küng. Eso le ha traído problemas porque naturalmente eso es incómodo, aunque Heidegger decía que la pregunta es la piedad del pensamiento y que preguntar es ser piadoso en realidad, sobre todo en estos campos en los que no hay respuestas definitivas, ¿no? Pero no cabe duda que si tú organizas toda tu teología y todo tu pensamiento como ha hecho él sobre el tema de la pregunta, pues puedes tener los conflictos que él de hecho ha tenido, no solamente con su antiguo amigo y compañero del Concilio Vaticano II, sino también pues con las restantes instancias de la Iglesia. Él recurre al libro de Karl Jasper, que habla de Jasper, de los hombres decisivos de la humanidad, y sitúa ahí a Sócrates, sitúa a Platón, sitúa a Jesús, sitúa a Buda, y Jesús es para Küng uno de estos hombres decisivos de la humanidad, ¿no? Que nos han marcado metas, que nos han mostrado caminos de vivir dentro del mundo en el que nos encontramos, ¿no? Y para él eso es tan obvio que él, incluso en los momentos muy duros que ha tenido de enfrentamiento con la jerarquía, cuando se le negó su condición de teólogo católico y todo eso, en ningún momento él pensó en abandonar el cristianismo, ni siquiera pensó en abandonar la Iglesia católica. A raíz de esta condena oficial que impidió a Hans Küng continuar con la enseñanza de la teología católica, Juan Pablo II se negó a recibirle a pesar de sus peticiones a lo largo de 25 años. Y es que, como bien dejó escrito el jesuita Teilhard, toda nueva verdad nace como una herejía. Y el hecho de cuestionar a la Iglesia oficial sin dejar de apoyarse en Jesús de Nazaret ni en el mensaje evangélico ha terminado por convertir a un teólogo cristiano ejemplar en un teólogo maldito. Yo veo que la jerarquía eclesiástica es demasiado lejana del Evangelio. Cuando se ve todas esas ceremonias a San Pedro, esas pompas que impresionan solamente gente simple, no son veramente en esta línea, y muchas veces estas ceremonias muestran solamente una iglesia de la fachada y no de la sustancia. Muchas veces dietro la fachada hay una penuria de sacerdotes, hay una estructura autoritaria, no hay una teología convincente. Entonces no basta solamente este teatro litúrgico que viene de un tiempo muy diferente del tiempo cuando han construido San Pedro y la piazza de San Pedro. Era el tiempo del barroco, del triunfalismo. Y Benedicto XVI recibió a Hans Küng poco después de su nombramiento. En honor a las afinidades teológicas de un pasado ya remoto, no ha dejado de alimentar la línea retrógrada del Vaticano, protagonizada ejemplarmente por Juan Pablo II. Yo creo que ahora mismo el Vaticano representa dentro de la Iglesia un movimiento también hiperconservador, nostálgico, que la dirección que está siguiendo en este momento no obedece a la que se apuntó en el Concilio Vaticano II, y esto está creando escisiones serias en la Iglesia, porque hay movimientos muy dispares, ¿no? Personas que claramente apuestan por una modernización de la Iglesia, pero de Juan Pablo II y también Benedicto XVI, claramente por lo que están apostando es por un movimiento que se inserta dentro de estas líneas nostálgicas que miran al pasado y que desconfían de los valores de la modernidad y de la Ilustración.
Esta línea conservadora de la Iglesia Católica insiste en reducir al individuo a un estado de conciencia infantil y conformista, en fortalecer el sentido del yo individual, incluso del yo nacional, en definitiva, de un yo separado que pretende convertirse en absoluto a imagen y semejanza de un Dios que se aleja de la esencia del ser. La oración va a ser un ruego por el pequeño yo, la creencia va a ser una forma de aportar seguridad mental, emocional al yo separado, porque esta sensación de separación siempre va acompañada de miedo y de angustia. El más allá o el cielo va a ser una prolongación de mi identidad individual y no una trascendencia de este yo mortal, temporal. Va a ser más una forma de represión de la muerte que una verdadera trascendencia de la muerte. Los emperadores han deificado prácticamente siempre, los sucesores han dicho, eso es este emperador es ahora divino, siempre esperando que también ellos, cuando mueren, serán divinizados. Estas aspiraciones de inmortalidad de los sumos representantes de la Iglesia Católica no hacen sino redundar en la confusión de los creyentes, lanzando falsos mensajes, haciendo falsas promesas de eternidad y ahondando en la separación radical de la fe y la razón humana. Esto, no cabe duda que yo creo que ha habido una especie de desmitificación de esto, del tema de Dios como creador y todo esto, y esto ha supuesto una crisis muy fuerte. Esto por el principio, por lo que se llama la protología, pero después, y Kuhn dedicó un libro muy importante a este tema, El comienzo de todas las cosas, ¿no?, que lleva ahí, que fue el libro que regaló al Papa Ratzinger en el encuentro, aquel famoso de 4 horas que tuvo con él en Castel Gandolfo, ¿no?, y ahí lleva a cabo un diálogo con la ciencia, con la bioética, un diálogo que se queda uno absolutamente impresionado, ¿no?, de los conocimientos que tiene de este campo, el origen de la vida, el comienzo de la vida, ¿no? También el cristianismo ha ido resquebrajándose en el final, en su idea de resurrección, en esa última estación donde ya no sabemos si alguien o algo nos espera. Hablar de la resurrección de los muertos hoy es asomarse a lo desorbitado, a lo inasible, a lo incomprensible, casi a la nada, porque de esa obviedad deviene una superficialidad, una anulación, una completa y violenta aniquilación del ser. Esta aproximación histórica al cristianismo, desde las valiosas fuentes de conocimiento a las que se ha asomado la clarificadora mirada de Hans Küng, tendrá continuidad en una segunda entrega, en la que abriremos el foco a otras creencias religiosas para tratar uno de los temas más controvertidos y al mismo tiempo más necesarios del mundo en que vivimos, el diálogo entre las religiones. La reforma que propone el Vaticano II es una reforma en lo contingente, o sea, afectó una manera de organización civil contingente, a saber, la relación entre catolicidad y ciudadanía se cortó. Y está bien que se haya cortado, porque se retorna con ello a la iglesia primitiva. Y la última etapa, esto viene de mí, no de Benedicto, lo quiero aclarar porque no lo metan en algo que él no se metió, ¿no? Y la última etapa de esto va a ser la eliminación del Estado del Vaticano actual. Esa va a ser la última etapa de esto. Falta mucho, les cuento, pero ahí vamos a llegar a esto. Porque además, fíjense qué interesante, eso significa para el católico la destrucción del templo. Los judíos tuvieron que tener esa etapa espiritual. Se acabó el templo. Y los católicos estamos ahí todavía, ¿no?, adorando los muros del Vaticano, ¿no? Se van a caer, les cuento, Deben caerse. Deben caerse.